Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. En breve dará comienzo el webinar sin respuesta de la Administración Pública. Te contamos cómo reclamar. Mi nombre es Raquel Pedro, del Departamento de Servicio de Información de Asufin, y voy a ser la moderadora de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y no tan nuevos, recordaros un poco la dinámica de este webinar. A través del menú de preguntas y respuestas que tenéis abajo con el signo de interrogación, pues podéis hacer todas las preguntas que queráis y el ponente de hoy, Jaime Codón, pues las responderá en directo. Aclarar que solo se responderán cuestiones relacionadas con este tema del webinar y que si surge alguna confusión con otro tipo de producto o otro tipo de casos, pues nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, que es info@asufin.com, y pues estaremos encantados de contestaros. También indicaros que está activo el chat y mi compañera Patricia pues os irá dejando también información de interés. Y luego, pues agradeceros como siempre vuestra asistencia, y os indicamos dos cosas más. Una de ellas es que tras finalizar el webinar, pues os aparecerá un breve cuestionario, pues que agradeceríamos que nos cumplimentéis, porque nos sirve para medir vuestro grado de satisfacción, sobre todo para poder mejorar de cara a otros webinars, y es anónimo y pues en menos de un minuto lo tenéis listo. Y por último y no menos importante, si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en los diferentes campos del derecho, pues, y queréis que sigamos fomentando pues, este tipo de educación, pues os agradecemos que nos dejéis una reseña en Google, así que en el chat también os dejamos el link. Así que sin más dilación, pues doy paso a Jaime Codón, que es licenciado en Derecho, especializado pues, en ámbito mercantil y financiero, pues, y él es el que os dará hoy pues esta charla. Hola, buenos días, Raquel. Encantado de estar con vosotros otra vez. Encantado de estar con todos ustedes en este webinar. Bueno, mi nombre, como ha dicho Raquel, es Jaime Codón. Soy letrado colaborador de Asufin desde hace ya muchos años y me han pedido en este caso que explique un poco o que traslade de una manera de lo más sencilla posible toda esta problemática que surge cuando tenemos una controversia, un litigio con la Administración, y esta tarda muchísimo tiempo en contestar, lo que se conoce como inactividad de la Administración y su posible responsabilidad patrimonial. Como esto es una materia bastante farragosa, sí que voy a intentar hacer la explicación de esto de una manera muy sencilla. Entonces, voy a evitar extenderme en leyes, en nombrar artículos, sino que voy a intentar trasladar supuestos prácticos que suelen acontecer en este tipo de situaciones, y asimismo voy a intentar explicar un poco cómo nos relacionamos con la Administración y qué soluciones tenemos en cuanto tenemos problemas con ella. Aquí por ello he preparado una pequeña presentación que voy a compartir ahora en un momento, si me permitís. Vale. Perfecto. Raquel, si no se viese o algo, me comentas, pero en principio yo lo Y veo se ve todo. todo, Voy a perfecto. apartar esto, la barrita, que son cosas del directo, y como señalaba, iba a hablar de la inactividad de la Administración Pública, silencio administrativo y posibles responsabilidades en que incurre la Administración. Para empezar, sí que me parece importante, y por elemental que parezca, explicaros un poco cómo nos relacionamos con la propia administración, es decir, cómo nosotros, desde nuestro ámbito privado, tenemos que interceder con, ya sea ayuntamientos, oficinas, delegaciones, etcétera. Para eso a mí me gusta mucho explicar siempre las diferencias que existen, por ejemplo, con el derecho privado. El derecho privado, léase derecho civil o tal, frente al derecho administrativo. Y para eso, la forma más sencilla es utilizar o poner un supuesto de hecho que nos permita comparar una misma situación, cómo se resolvería si el tercero o el que nos crea ese daño es una administración frente a si es un particular. Para ello siempre pongo el ejemplo clásico que a todos nos ha pasado o conocemos a alguien que nos ha pasado, que es el típico piso de arriba que te moja porque tiene una fuga en sus instalaciones sanitarias, y te moja el cuarto del baño, la cocina, te crea unas humedades, goteras, etcétera. ¿Cómo se relaciona esto si el vecino de arriba es un particular o si es una administración? ¿Ves? Esa es una forma muy sencilla de ver las diferencias fundamentales que hay en este tipo de relaciones.
Para ello, sí que os comento que, por ejemplo, si tienes un vecino, lo normal obviamente pues, es llamar al seguro y tal, pero vamos a prescindir de los seguros y vamos directamente a imaginaros que hablamos con el vecino, no nos hace caso, no nos contesta. ¿Cómo hacemos en este tipo de actuaciones? Pues muy sencillo. Aquí lo que solemos hacer es una reclamación previa, normalmente fehaciente, pues bien sea a través de una carta certificada que te manda tu abogado, un burofax, o incluso lo mandas tú mismo. Y posteriormente, si en el plazo que se le confiere el vecino que te está causando el daño o el perjuicio no contesta, pues en ese momento pues vamos al juzgado, en este caso al juzgado de primera instancia de tu localidad, y exigimos al juez que dirima esta controversia, que cuantifique los daños, obligue a repararlos y por supuesto a indemnizarnos. Sin embargo, esto no sucede así cuando nos relacionamos con la administración. Si pongamos el piso de arriba en vez de nuestro vecino del quinto D es una, yo qué sé, una oficina, vamos a poner, de la Seguridad Social, cualquier organismo público, y se crean las goteras y tenemos la mala suerte que no hay un funcionario que nos ayuda a resolver todo de una manera práctica y nos tenemos que ver obligados a demandarles para reparar ese daño. Pues bien, aquí en estos casos, a diferencia del derecho privado, como os decía, lo que tenemos que hacer es acudir directamente, recurrir directamente a la administración. ¿Por qué? Porque la administración tiene un privilegio jurídico que los particulares no tenemos, y es que tiene el derecho de conocer cualquier reclamación que se infiera contra ella. Es decir, cualquier tipo de litigio, bien sea porque lo ha iniciado ella o bien sea porque lo inicias tú, tiene que ser ella juez en primera instancia, obviamente, juez y parte de ese asunto. Por lo tanto, si queremos que la administración nos repare estas goteras, no nos queda más remedio que mandar todo un formal escrito de alegaciones, en este caso, solicitando la cuantificación, la reparación, etcétera, del daño que nos ha ocasionado la administración. Así las cosas, la administración, como ahora veremos un poco más adelante, tiene un plazo para resolver esa reclamación, y en caso de que no se resuelva y se recorra todo un procedimiento administrativo, pues ya en última instancia puedes acudir a los juzgados. Pero claro, esto pueden estar hablando de plazos larguísimos, y ahí es donde va a entrar luego un poco en juego esa inactividad de la administración en relación con los daños que nos produce, porque no es lo mismo que la administración nos repare ipso facto, por decir así, las goteras, que tengamos que estar un año y medio reclamándola para que ésta ataje el mal, repare el daño y nos indemnice, obviamente. Pues bien, el privilegio que os contaba de la administración, de siempre resolver, tiene un problema muy, 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 muy grande en este sentido. Y es que, pese a que la ley, en este caso es la ley del procedimiento administrativo común, vamos a llamarla la ley para no entretenernos en artículos, dice que no solo o sea, la administración obviamente tiene el deber de conocer, pero tiene que resolver expresamente. De hecho, la ley en esta ley, en el artículo 21, dice expresamente que toda administración, salvo disposición reglamentaria coetánea o anexa, debe responder en el plazo ineludible de 3 meses desde que recibe la reclamación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner otro ejemplo práctico. Si tenemos una multa y consideramos que no hemos sido nosotros y planteamos unas alegaciones, una multa de velocidad, lo que sea, supuestamente la administración en 3 meses nos tiene que responder y dar, pues eso, una respuesta fundamentada, es decir, como una propia sentencia, pues lo mismo, o sea, una resolución que se llama en derecho motivada, que nos explique por qué sí, nos da la razón o por qué no. ¿Qué pasa? Que este deber de resolver, que es la pieza angular de cualquier buena administración, muchas veces no se da. Porque la administración, y todos habréis tenido experiencias, o muchos de los que estáis aquí tendréis experiencia con ello, la administración en la mayoría de las ocasiones no responde. Entonces, aquí nos encontramos una tesitura de qué pasa o qué efectos tiene que la administración no responda. Pues en primer lugar, lo que tenemos que señalar es que nosotros como ciudadanos tenemos por las disposiciones legales derecho a esa tutela judicial efectiva, que bien sea de los poderes públicos, ya sean juzgados, administraciones, no resuelvan, pero que sobre todo lo hagan en un plazo eficaz. Entonces, la jurisprudencia, como sabía, y las leyes, como sabían que la administración normalmente tarda o no responde en muchas ocasiones, han desarrollado la teoría del silencio, que seguro que os suena a todos. La teoría del silencio administrativo digamos, es una jurisprudencia, una doctrina que ya está obviamente legislada, y que lo que hace es conferir a esa inactividad de la administración a través del silencio unos efectos jurídicos vinculantes. Y como os sonará mucho, existen dos tipos de silencios, que son los silencios positivos, los silencios negativos, ¿de acuerdo? Que son silencio positivo.
Básicamente es que la administración te da la razón. El efecto jurídico es que la administración te ha concedido la razón. Silencio negativo significa que la administración, al no contestarte, te ha quitado la razón. Y ahora diréis, bien, y entonces, ¿cómo sé yo qué silencio o cómo debo interpretar el silencio en función de mi reclamación? Pues esto, como por eso existen muchas veces abogados, porque como todo no es muy claro, pues hay que delimitar la norma. Entonces, en términos genéricos, la ley administrativa lo que prevé es que el silencio administrativo, cuyo objeto es precisamente contrarrestar esa falta de inercia de la administración, esa falta de respuesta de la administración, debe ser siempre interpretado en sentido positivo. Pero bueno, ahora veremos unos matices muy importantes, salvo que haya una norma, una disposición reglamentaria que establezca lo contrario. Pues para que os hagáis una idea, en el campo del derecho administrativo, que es muy extenso, que podemos hablar de derecho de fiscal, multas, etcétera, tenemos 1000 tipos de variedades dentro de ese derecho. Todas aquellas normas, eso es lo que señalo yo a la gente para que lo entienda, que suponga ese silencio un desplazo patrimonial de la administración, es decir, que la administración me tenga que indemnizar, pagar un dinero, normalmente por ley están siempre legisladas como silencio negativo, es decir, que nos han dicho que no en vez de que sí. Obviamente esto se hace para evitar perjuicios excesivos que pueda sufrir la administración por su lento funcionamiento, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, supuestamente, el legislador intenta paliar esto diciendo que bien, que casi todos los silencios son positivos. Pero ¿qué pasa? Que esto, como digo yo siempre, tiene cierta trampa. ¿Y cuál es esa cierta trampa? Que independientemente del sentido del silencio, sea positivo o sea negativo, nosotros como administrados tenemos la obligación de acudir a los tribunales para que nos hagan valer esa positividad o esa afirmatividad del silencio o esa negatividad, y en caso contrario, pues que discurra el juzgado sobre el fondo del asunto. Entonces, obviamente, aquí es donde vemos que el silencio administrativo no es suficiente para paliar la inactividad de la administración y donde lo vamos a entroncar ahora próximamente con lo que es con la propia responsabilidad de la administración por este tipo de supuestos. Debemos decir, como hemos dicho, y hemos estado contando sobre el silencio, que sea positivo o negativo, es el juzgado el que lo tiene que hacer valer. ¿Y qué pasa con esto? Pues que esto nos da un pie a una cantidad enorme de supuestos en los que nosotros no sabremos si tenemos que acudir, digamos, a ese juzgado solo para pedir que esto sea afirmativo. Es decir, tenía, por poner un ejemplo sencillo, había solicitado una beca, no me ha contestado la administración, entiendo que ese silencio es positivo, por favor, juzgado, concédame la beca. Pero es que a lo mejor resulta que por una materia que desconocemos, ese silencio es negativo, entonces ya nos obliga a descubrir lo que es el fondo del asunto de si tengo o no derecho a la beca. Para eso la ley, obviamente, siempre intenta ser lo más exhaustiva posible en este tipo de casos y lo que prevé es que haya una serie de recursos que se llaman recursos potestativos para intentar combatir este silencio de la administración. Potestativo en derecho significa que puedes, o sea, no es obligatorio el ponerlo, ¿de acuerdo? Existe un recurso muy específico, de hecho que los abogados siempre recomendamos aplicar, que se llama el recurso de reposición contra el silencio administrativo, que es un recurso, los recursos de reposición van contra el mismo órgano que los dicta, es decir, pues imaginaros el ayuntamiento que nos ha puesto una multa de aparcamiento, pues va contra el mismo organismo. Entonces, si obviamente ese organismo en su día te dictó o sea, te puso una sanción, una multa de tráfico, aunque le vuelvas a recurrir, te va a decir lo mismo, pues que eso es correcto y tal. Pero como no ha contestado, tú lo que le estás obligando a través de ese recurso es que en el plazo de un mes la administración se pronuncie sobre el sentido de ese silencio. Ya no que se pronuncie sobre el fondo de asunto, sino si te diga ese silencio es negativo o ese silencio es positivo. ¿Qué pasa nuevamente? Pues como, como os podéis imaginar, pese a la existencia de ese recurso, la Administración nuevamente en reiteradas ocasiones tampoco responde. Entonces eso significa que tenemos que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bien, depende del asunto y depende del organismo al que recurramos. Antes de ir al juzgado, estoy hablando de todavía, tienes que hacer o bien un recurso de alzada, que es un recurso contra un órgano superior jerárquico de la administración que ha dictado esa resolución desfavorable,
O bien tienes que hacer un recurso económico en caso de que sea en materia de tributos ante el Tribunal Económico de tu localidad, siempre y cuando, como siempre todo hay excepciones, tu localidad sea considerada un gran municipio, que es un municipio que tiene, por razones de población o de idoneidad histórica, tiene una serie de habitantes suficiente como para que haya un tribunal económico. Entonces, eso significa que pasados los 3 meses o 6 meses, por ejemplo, si la norma en temas de devolución de ingresos indebidos, temas pecuniarios, normalmente suelen ser 6 meses el plazo de responder. Pues pasados esos 6 meses, presentado ese recurso de reposición de contraexigencia, pasado otro mes más, que es lo que tienes que esperar a que respondan o no, nos hemos encontrado con que llevamos 7 meses esperando y encima tenemos que plantear un recurso al Tribunal Económico, un recurso de alzada. ¿Cuánto puede ser, para que os hagáis una idea? Depende de la cuantía, pero los recursos al Tribunal Económico, por ejemplo, están en torno, si la cuantía es de un determinado número de, o sea, una determinada suma, tienen hasta un año para resolver o no. Repito, porque al igual que es otro órgano administrativo, esos tribunales o esos organismos tienen también el derecho a resolver o no. Entonces, si os fijáis, nos estamos poniendo 7 meses desde que iniciamos la reclamación, pongamos las goteras, estoy hablando por hacer un ejemplo, y otro año, estamos hablando de un año y 7 meses que no nos han respondido. Y entonces, en ese momento, cuando hemos hecho este duro peregrinaje que encima no hemos tenido respuesta, es cuando podemos acudir al juzgado, ¿de acuerdo? O sea, fijaros el tiempo o el mero lapso que ha pasado simplemente desde que una cosa lleva a la otra. Es decir, pongo el ejemplo de las goteras porque es algo como que si no lo arreglas rápido se agrava. Entonces, imaginaros aquí. ¿Qué pasaría si un justiciable pues tiene que esperar un año y 7 meses a que eso obviamente nunca va a pasar porque la administración tiene seguros y tal, pero es por ponernos un ejemplo? ¿Qué va a pasar si espera un solo para demandar un año y 7 meses ante el juzgado de lo contencioso administrativo? Pues evidentemente existe una obligación o un deber de resarcir a esa persona por los daños que ha sufrido. Entonces, para eso se ha desarrollado lo que se llama la teoría de la responsabilidad patrimonial de la administración por falta o sea, por falta de resolución, que es cuando bien no se ha resuelto o cuando bien se retrasa injustificadamente su respuesta, se entiende que existe un funcionamiento anormal de los servicios públicos y entonces exige, o nace mejor dicho, nuestro derecho a solicitar una compensación por ese motivo, ¿de acuerdo? Entonces, la ley, en general, programa el derecho que tenemos los ciudadanos a ser indemnizados por toda lesión que suframos sobre nuestros bienes y derechos, porque pueden ser, como digo, estas materias son muy variopintas, como consecuencia de ese funcionamiento anormal o anormal de los servicios públicos. ¿Qué pasa? Que, como todo en el derecho tiene que estar muy bien tasado, se ha creado, digamos, una línea jurisprudencial que es la que a través del artículo 32 de la ley del procedimiento administrativo, nos dice cómo tiene que ser esa lesión para que nosotros tengamos derecho a indemnizar. Y para eso nos pone un número cláusulos de supuestos que tenemos que cumplir sí o sí con el objeto digamos, poder pedir esa indemnización a la Administración. Básicamente, para que se genere responsabilidad patrimonial, deben darse 4 elementos jurídicos. El primero es que sea una lesión efectiva y evaluable económicamente. ¿Qué significa esto? Pues que ese retraso no haya sido estéril, por decirlo así, sino que nos haya producido un daño. Luego entraremos en supuestos, pues imaginamos, pues, por ejemplo, una concesión de una beca que nos deberían haber concedido y que nos llega de manera extemporánea 3, 4 años después, cuando ya no nos sirve porque hemos terminado los estudios, por poner un ejemplo, pues ahí nos ha producido una lesión porque hemos tenido que financiarnos los estudios y encima se puede evaluar económicamente, pues en decir, hemos perdido la beca durante esos 4 años a razón de, invento, 200 euros mensuales por 4 años. Ahí tenemos la evaluación de ese daño, ¿de acuerdo? Esa ausencia de percepción de la beca. Asimismo, la lesión tiene que ser antijurídica, es lo que se llama en derecho la antijuridicidad de la lesión. Esto, antijuridicidad, suena más al ámbito o al campo del derecho penal, pero es aplicable a todos los demás campos del derecho. Y lo que significa es, básicamente está desarrollado a través de la Constitución, que es el artículo 24, por hacer un inciso de la Constitución, habla de la tutela judicial efectiva. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? El derecho a ser respondidos en tiempo, en plazo y en forma, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si esta respuesta es la que precisamente esta ausencia de respuesta es la que nos ha creado esta situación, este perjuicio, se entiende que es como ha sido fuera del plazo que la ley establece para resolver,
3 meses, 6 meses, lo que hemos hablado anteriormente, nos produce que esa lesión sea antijurídica, es decir, que no tengamos la obligación de soportarla como administradores porque hemos hecho todo bien. Y por último, tiene que haber una relación de causalidad entre lo que es la conducta de administración y el perjuicio. Es decir, volviendo al caso de las goteras, que me parece un caso muy ilustrativo, la inacción, el no mover un dedo por parte de la administración que tenemos encima de nuestro piso, ha provocado que esos daños por agua se agraven y se incrementen, ¿de acuerdo? Entonces existe esa causalidad entre la conducta de la administración, en este caso por no hacer nada, y el perjuicio que he sufrido, porque si lo hubiese hecho, seguramente hubiese sido un perjuicio, se hubiese podido reparar con una cata, un pequeño repintado, lo que sea, ¿de acuerdo? Y por último, obviamente que no haya fuerza mayor. Pues existen casos que por fuerza mayor, pues fuerza mayor podemos entender de todo, desde una dana, un volcán, quiero decir, cosas extraordinariamente imprevistas, pues en ese caso, pues sí que se puede habilitar obviamente a la administración a que tenga unos plazos más largos para no responder. Pero bueno, son esos cuatro, digamos, preceptos, es el santo grial para habilitar esta responsabilidad o no de la administración. Adicionalmente, no solo esto está legislado por la ley administrativa, sino que en la propia Constitución, en el artículo 102 de la Constitución española, me refiero, ya dice que el derecho que tenemos los particulares para ser indemnizados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Es decir, lo tenemos reforzado tanto por la ley como por la Constitución, como por la reiterada jurisprudencia que nos viene habilitando. Sí que si se cumplen estos cuatro preceptos, sacrosantos entre comillas, pues tenemos ese derecho. Por lo tanto, en todos estos casos que la Administración no ha resuelto o que la Administración pública, podemos decir, no ha garantizado que el administrador no quede indefenso frente a esta inacción, pues se puede lograr que se reconozca su derecho que ha sido omitido o se repare el daño, si es económico, sin necesidad de condicionar dicha tutela a un acto extemporáneo favorable a la administración. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues os lo voy a explicar con una serie de ejemplos de distintas materias a través de una serie de sentencias que os pongo aquí en la presentación, que son muy interesantes porque tratan todos, aunque son materias distintas, tratan de lo mismo, ¿de acuerdo? Es la responsabilidad patrimonial que nace de la administración por esta falta de resolver. En primer lugar, siempre, de hecho, el origen de toda esta doctrina, que ahora el Supremo, en una sentencia de noviembre de 2024, que es en términos de derecho, hace 5 meses es como novedosa, podemos decir todavía, ha resuelto que en los casos de los PIAs, por si alguno no lo sabe, son esos programas de atención individual para gente mayor que tiene que ingresar en residencias, etcétera, que normalmente, dependiendo de cada comunidad autónoma, tiene una serie de ayudas y de financiación para esto. Pues estos PIAs, o mejor dicho, este retraso en la concesión de PIAs, es lo que ha armado, digamos, esta jurisprudencia reciente del Supremo, que incluso ahora veremos con ejemplos más prácticos de cada comunidad, ha supuesto que no solo pueda ser indemnizado el mismo particular que tiene un deber, un derecho personalísimo, es decir, una beca, una ayuda concreta, sino que también sus herederos, en caso de hacerlo, pueden heredar este deber personalísimo que tenía la otra persona, que eso es una novedad jurídica muy importante, y reclamar a la administración por esa dejación que afectó a, pues, por ejemplo, su padre, que tenía que estar ingresado en una residencia, o otro familiar directo del cual dependían. Así las cosas, fue Madrid, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien abrió este melón de los PIA, de los planes de atención individualizada, en una sentencia que es de 17 de marzo de 2020. Estas sentencias luego, si las necesitáis, pues podéis escribir a su fin y os las pondrá en disposición. Tenemos muchas más, obviamente, pero había que resumir unas pocas. Trata un supuesto de práctico muy sencillo, que es el que da un poco origen a todo esto, como os he dicho, que es que se reclamaba el abono a la administración de los gastos de un cuidador que habían tenido que ser asumidos por la propia familia de una persona que estaba en una situación de gran dependencia y que los servicios que habían solicitado de atención domiciliaria y ayuda familiar, que la Comunidad de Madrid tenía dispuesto para ello, no fueron resueltos en plazo. ¿Qué pasó? Extemporáneamente se resolvieron dándose las circunstancias que esta persona había fallecido.
Entonces, sus herederos demandan, obviamente, por estos daños que entienden que se les ha inferido por esta falta de respuesta. Y el propio Tribunal de Justicia de Madrid indica que la Administración incumplió sus obligaciones de resolver en el plazo máximo que establece la normativa. Aquí no me quiero establecer en plazos porque, por ejemplo, la normativa de dependencia de la Comunidad de Madrid se rige por una ley de 2015, la de Valencia se rige por otra, y quiero decir, hay una disparidad de normas que hacen que sea imposible que ellos puedan resumir el caso concreto, el tiempo que tienen para resolver. Pero entended, en términos generales, 3/6 meses. Y la resolución lo que hace es condena a la consejería a indemnizar a los herederos por todos los desembolsos que han cometido en los cuidados profesionales, le hace cuidador y todo el material que tuviesen, que se podrían haber evitado si se hubiese aprobado este plan de atención. Los planes de atenciones pueden ser desde ingreso a residencia o una persona que va a tu domicilio. Quiero decir, son múltiples, pero como esta familia tuvo que contratar a un cuidador particular, pues condena a la Consejería, en este caso de Madrid, a desembolsar todo ese dinero. Del mismo modo, por ejemplo, si nos vamos a Sevilla, cambiando de comunidad, en Andalucía, la sala contencioso del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en este caso, habla de un supuesto similar de un dependiente, en este caso de grado 3, que ingresa en una residencia y que mientras una residencia la cual tenía una dotación por estas ayudas de financiar pues el 80%, pongamos, del precio de la residencia, que en un grado 3 es prácticamente, son los supuestos más caros, por así decirlo, porque es dependencia absoluta. Y la familia obviamente tuvo que costear pues todas las mensualidades residenciales, o sea, de pago, hasta que se les concedió la ayuda pública, que llegó 2 o 3 años después de que esta persona estuviese ingresada en la residencia. Pues el tribunal reconoció obviamente el derecho a una indemnización por esta inactividad en la administración, al haber quedado acreditado que esta persona reunía todos los requisitos para recibir esta prestación. Por lo tanto, desde que se solicitó, o sea, ya no desde que la administración tenía que resolver, sino desde el momento en que se solicitó, como el tribunal entró en el fondo y valoró que también reunía todos los requisitos y que la inactividad de la administración no tenía sentido, les condena a pagar este retraso de más de 18 meses que tuvieron en este problema, ¿de acuerdo? Asimismo, la Comunidad Valenciana tiene otra sentencia idéntica, ¿de acuerdo? Hablan de un retraso de más de 18 meses en aprobar un plan de atención a una persona mayor con gran dependencia. Como se ha superado el límite legal de resolver, en este caso eran 6 meses sin causa justificada, entiende que hay un funcionamiento anormal y que se impuso a la Administración Autonómica la obligación de resarcir a la interesada todos los gastos asumidos en la contratación de cuidador, así como cualquier otro gasto que tenga que ver con la situación de dependencia en grado 3 de su familiar. Como os he dicho, esto es muy importante, cada comunidad autónoma tiene su normativa de desarrollo de dependencia. Existen unas bases generales es, digamos, una ley estatal, que es la ley de 39/2006, repito, no quiero entrar en leyes, y luego cada comunidad desarrolla sus plazos, etcétera. O sea que esto varía mucho, depende de la comunidad. Dicho esto, como veis, el sentir y lo que hizo luego el Supremo recogiendo todas estas sentencias es que, independientemente de donde sea tu comunidad, independientemente de los plazos, si existe en términos de atención algún tipo de retraso, tienes todo el derecho a reclamar. Y esto obviamente no se circunscribe única y exclusivamente al ámbito de la dependencia. Esto se puede extrapolar, y por eso os pongo otras sentencias, a ámbitos urbanísticos, licencias y autorizaciones. Pues, por ejemplo, en el Supremo, el 19 de mayo de 2011, ya empezó a desarrollar esta teoría, diciendo que todos los gastos extras, hasta que te conceden una licencia, o que te han obligado a paralizar una obra, siempre y cuando sean causas imputables a la Administración, existe una responsabilidad patrimonial que consiste en una indemnización por los perjuicios que acredites. Luego esto obviamente tendrás que acreditar tú. Pues, por ejemplo, si estamos en el marco de unas ayudas, pongamos, de un panel fotovoltaico o tal, pues tú tendrás que ver si el perjuicio que entiendes se ha producido. Porque claro, aquí depende un poco de la naturaleza de la ayuda, me explico. Te pueden ayudar económicamente a instalar unas placas y entonces ahí te pueden tardar 2 o 3 años y no tienes, digamos, un perjuicio. Pero a lo mejor es la propia administración la que está obligada, por lo que sea, a poner ella las placas solares. Me invento el ejemplo, quiero decir. Y como tarda en ponerlo, ese retraso, o tarda en permitirte ponerlo, has perdido, pongamos, X kilovatios de generación eléctrica gratuita que podías haber hecho. Pues ese es tu derecho a ser indemnizado. Esto se ha también resuelto en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de otras comunidades, que lo que vienen a
por no entretenerme en el supuesto en concreto, a delimitar es que la falta de respuesta prolongada en la tramitación de una licencia nace, obliga o da pie al nacimiento de un derecho de indemnización por esa inacción y por los gastos que suponga esa inacción. Es decir, esas paralizaciones injustificadas, porque, ojo, aquí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo, si nosotros lo hemos hecho todo bien, existe ese derecho, pero pongamos que hay una paralización de resolver porque se nos ha olvidado presentar la fotocopia del DNI, por poner un ejemplo, y la administración nos obliga a subsanar, pues ahí hay una paralización que no es anormal, es decir, ha sido causada no por la administración, sino por nosotros. O sea, tenemos que tener muy cuenta que nosotros todo lo que pidamos a la administración tiene que estar perfecto para que exista este derecho de indemnización. Y luego otro de los campos que más están ahora saliendo nuevas sentencias, sobre todo del Supremo, pues por ejemplo del 2020, que repito, todo lo que sean 5 o 4 años en el Supremo se considera novedoso en derecho, debido a los lapsos que hay siempre de tiempo y lo que tarda una resolución muchas veces en resolverse. Pues, por ejemplo, en subvenciones y ayudas públicas tenemos muchos supuestos ahora de rehabilitaciones de fachadas, eficiencia energética, que ya sabéis que además la ley de acceso a la vivienda y otra serie de leyes contemplan esa posibilidad que además permite luego pues, acogerse a unos beneficios fiscales a la comunidad o acceder a unas ayudas, siempre y cuando incluso a los arrendadores de un inmueble para, si tú rehabilitas una casa, la pones con eficiencia energética, yo que sé, pones aerotermia y tal, tienes unos derechos de cobrar, entre comillas, más dinero que, por ejemplo, una persona que no destina ningún dinero a ese arrendamiento, a esa reforma de ese inmueble. Entonces, lo que hablan en este caso es que si tú acometes esa obra, que supuestamente pues, tiene unos costes y que tiene una subvención que te va a ayudar, y la administración ni siquiera ha resuelto, ya no es que te haya resuelto y no te entregue el dinero, lo que viene a decir el Supremo es que si se han cumplido los requisitos y tú puedes acreditar los daños, pues en este caso podrían ser intereses financieros de coste de materiales y tal que has incurrido, tienes absolutamente todo el derecho a ser indemnizado por esta ausencia de subvención. Castilla y León también pasa lo mismo en este caso para la instalación de unas placas fotovoltaicas. Castilla y León tiene mucha instalación eólica y mucha instalación que ha sido, digamos, subvencionada y que en muchos casos no se ha respondido. Entonces, lo que viene a decir el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es que no puede ser el particular el que esté obligado a soportar todos esos costes de financiación extraordinaria cuando eso tendría que haber venido de la Administración, por lo tanto, de intereses, devolución, etcétera. Y luego el caso quizá que más conocemos todos, que también se puede aplicar esta responsabilidad patrimonial de la Administración, es todo en el ámbito de las devoluciones de ingresos indebidos. Conoceréis a alguien seguramente, a una o dos personas que se haya pasado que les han puesto una multa dos veces o que les han embargado, como por ejemplo, los ayuntamientos tienen derecho a embargar ese dinero del pago del IBI que no está olvidado, domiciliarlo, lo que sea. En esos casos te han embargado algunas veces dos veces. Ahí lo que tienes que hacer es un formulario de devolución de ingresos indebidos y, en este caso, que son el plazo de 6 meses que os contaba, la Agencia Tributaria Autonómica, por ejemplo, en el Tribunal en Galicia, y esto es una sentencia del Tribunal Superior de Galicia, la agencia tributaria no contestó en el plazo y lo que señala el TSJ de Galicia en este caso es que esa inactividad generó un perjuicio, que el contribuyente tuvo un dinero indebidamente retenido y por lo tanto no solo procede devolver ese dinero, sino sus intereses legales, así como recargos bancarios y cualquier otro daño que se haya producido. Por eso, como conclusión final, y ya con esto voy a ir terminando con unos pequeños matices que os quiero comentar, existen numerosos precedentes en todas las comunidades autónomas y en el Supremo, que, por si alguien no lo sabe, nuestro derecho es una pirámide, ¿de acuerdo? Es un superior jerárquico, es decir, el Supremo está por encima de todos los demás órganos, pero son todos los demás órganos cuando van resolviendo los que hacen que el Supremo vea las circunstancias y decida de una manera u otra. Pues existen numerosos precedentes que dicen que siempre y cuando sea injustificado y el daño sea demostrable, y existe un funcionamiento anormal de la administración, la administración debe indemnizar al administrado con los daños que se hayan causado y que se hayan demostrado a través del procedimiento oportuno. Por último, ya para terminar, aquí tenemos una duda, o mucha gente me ha preguntado en este tipo de temas, les surge una duda y es, ¿exige la jurisprudencia que además de todos los cuatro requisitos que os he contado, la resolución sea favorable? Me explico, porque claro, muchas veces pasa que tú propones una beca, por ejemplo, pides una beca y lo que estás reclamando al final es que esa concesión de esa beca ha sido tardía o de esa licencia, de lo que sea.
Entonces, al final, el fondo del asunto, el fondo solicitado ha sido positivo. Quiero decir, existe un perjuicio real porque te lo han dado, pero te lo han dado tarde, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la duda de qué pasa cuando tras ese retraso injustificado no te lo dan. Es decir, el fondo del asunto no tiene razón. Pues aquí la jurisprudencia está dividida, aunque mayoritariamente, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, salvo supuestos concretos que os voy a comentar, mayoritariamente lo que entiende la jurisprudencia es que tiene que existir un perjuicio real indemnizable. Es decir, en este caso, que el fondo de nuestro asunto haya sido resuelto favorablemente, se haya concedido la licencia, se haya aprobado el PIAS, etcétera. Por lo tanto, el incumplimiento del plazo per se no implica automáticamente esa responsabilidad de administración y es un requisito previo que no solo transcurra el plazo, sino que este plazo transcurra en detrimento tuyo porque realmente se te ha concedido esa subvención, beca, indemnización, ya me entendéis, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de la jurisprudencia entiende que tiene que ser positivo este derecho que tengas frente a la administración. Aunque, como en todo en derecho, existen una serie de supuestos que hacen que no sea siempre así. Porque muchas veces simplemente el retraso de la administración te produce un perjuicio. Y me explico de una manera muy sencilla, que es, por ejemplo, existen ayudas paralelas que puedes pedir o bien de la comunidad autónoma, según te interese el importe, o bien del Estado, pero que las propias ayudas son excluyentes entre sí, ¿de acuerdo? O bien sea por la percepción de un complemento maternidad ahora con la ley de acceso a maternidad tal, no pueden percibir a las dos personas. Entonces tú tienes que elegir, digámoslo así, qué administración vas a pedir esa ayuda. Entonces muchas veces pasa que te deniegan la ayuda, pero esa negación que llega extemporánea fuera de plazo que hemos hablado, hace que hayas perdido la oportunidad, por ejemplo, de solicitar la otra. Y así con todo eso, pues existe, digamos, un cajón desastre de muchos supuestos en concretos. Pero resumiendo, y con esto ya termino y ahora paso a las preguntas que os puedan surgir, la jurisprudencia mayoritaria exige comprobar un perjuicio cierto, derivado de la demora y la existencia de un derecho material del administrado. Lo que os he dicho, es decir, no solo el retraso, sino también que ese retraso tenga una causa justificada, es decir, esa ayuda no me ha llegado en tiempo y en forma. Por lo tanto, aunque existen, como hemos visto, muchísimos mecanismos para evitar que estos retrasos nos afecten, finalmente en la mayoría de administrados se ven de una manera u otra obligados a solicitar esto ante los tribunales por precisamente esa inactividad generalizada que sufrimos por la administración. Por todo ello, ya resumiendo, quiero decir que tenemos que tener en cuenta que la inactividad administrativa no debe ser responsabilidad nuestra. O sea, siempre que nosotros hayamos obrado de buena fe, esa inactividad, que es por causas ajenas nuestras, puede y debe ser indemnizada. Así que ya con esto voy a dejar de compartir la presentación y quedo, pues ya Raquel, cuando quieras me dices y quedo a disposición si ha surgido alguna pregunta o lo que necesitéis. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime, muchísimas gracias por la charla, ha sido súper educativa y súper bien explicado. Así que voy a compartir lo que os comentaba al principio de la encuesta de satisfacción y para ponernos una reseña si pues, os ha gustado. Creo que se ve, ¿no, Jaime? Si tú me lo puedes confirmar ahora tú, si se ve. Perdona, ¿se ve el qué? Sí, o sea, tiene que verse ahí, ¿no? Yo creo que sí que se ve. Perfecto. Como una encuesta de las Ah, reseñas. sí, ahora sí que. Perfecto. Perfecto. Sí que hemos estado viendo las preguntas y respuestas, pues casos súper concretos, así que os animamos que esos casos muy concretos pues nos lo enviéis a nuestro apartado de correo info@sufin.com y yo y Jaime y yo pues lo veremos detenidamente y pues os daremos las respuestas necesarias, ya que al ser casos concretos donde tendremos que ver más documentación, pues es preferible.